Muy buenas tardes a todas y todos. Es realmente un orgullo para mí estar aquí presentándoles a ustedes uno de los primeros resultados del proyecto, es este breve libro, El aula en el servicio al ciudadano. El tema es el aula. Hay algo que pasó, ¿saben? En la programación de la feria, no la programación del Instituto Caro y Cuerpo, sino de la feria, estaban confundidos los dos eventos, el que pasó y este. Me parecía como el recital del servicio al ciudadano, lo cual me pareció un poco premonitorio. O sea, de alguna manera nos reíamos con mi hermano, bueno, de alguna manera se trata del habla en el servicio, ¿no? Recital, hablar. Bueno, esto es lo que venimos a presentarles hoy, el libro del habla en el servicio al ciudadano. Para empezar, yo quiero esta presentación empezarla con agradecimientos. Y la primera persona a la que quiero agradecerle es a la profesora Genoveva Iriarte. Ella fue mi profesora de lingüística en el pregrado, ella fue quien tuvo la idea de hacer este proyecto y además fue con quien yo entré al Instituto Caro y Cuerpo. Entonces, pues, muchas gracias a la profesora Iriarte. También a Giancarlo Chape, es un muy buen amigo mío, antropólogo también, y fue quien diseñó la idea inicial, que fue investigar este tema del habla en el servicio al ciudadano utilizando la antropología. Hay innumerables personas para agradecer. Quizá, bueno, miren, a los servidores públicos del Instituto Caro y Cuervo. Todas las personas que trabajan en el Instituto Caro y Cuervo participan de una u otra manera en esta investigación. Por ejemplo, hoy las personas la parte de contratación están ocupadas por un contrato muy importante, entiendo que tiene que ver con esas preciosas casas en las que nosotros trabajamos. Sin ese espacio tan agradable no podría estar el proyecto. También las personas que trabajan en la secretaría, en el sello editorial, la edición del libro, ustedes la podrán ver ahora, es preciosa. Los compañeros que trabajan conmigo día a día, el seminario, Andrés Bello, todas las personas del Instituto Caro y Cuervo, pues los correctores de estilo, por supuesto. Y eso sí que tuvimos conversaciones al respecto del texto y todavía las tenemos. Geraldine Rodríguez participó aquí está en el auditorio, quiero agradecerte mucho, participó en el proyecto, así como Mónica Cuellar y María Emilia Lleras, fueron personas que pasaron por el equipo de trabajo, colaboraron con el proyecto y nos deben estar escuchando en este momento, entonces pues muchísimas gracias. Por supuesto, pues yo le quiero agradecer a mi esposa, Paola, que está aquí. Su apoyo emocional ha sido total y absolutamente importante para el proyecto. Hay tres colegas que les quiero agradecer especialmente, que son Julio Bernal, Néstor Fabián Ruiz y Alejandro Correa. Ellos nos orientaron en el tema de la lingüística, nos orientaron académicamente y ayudaron a darle forma a este trabajo. Rosa Irene Rubio, que fue directora del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, ella nos ayudó muchísimo también en el proyecto, y quiero agradecerle, y esto ya lo había, el anuncio por Facebook, ya le había dado las gracias a Luz Cristina Jiménez. Ella trabajó en el Grupo de Desarrollo Integral del Talento Humano, que es una dependencia de la Gerencia del Talento Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El nombre es larguísimo, ¿no? Pero bueno, esta es la parte que trabaja este tema de servicio al ciudadano allí en la Registraduría Nacional, y fue con la Registraduría Nacional con los que trabajamos. Ella nos ayudó muchísimo. Sonia Malagón nos ayudó en el último momento, también muchas gracias a ella. A Javier Moreno también, fue imprescindible en el trabajo, y ahora él está trabajando en otro proyecto en el mismo equipo. Las personas de prensa que están aquí alrededor de nosotros, los estudiantes de la Universidad Javeriana que también me ayudaron en el momento final del trabajo. Bueno, en fin, seguramente se me vuela alguien y yo les digo gracias de todo corazón. Esto ha sido un proceso largo en el que no hemos estado solamente los autores del texto. Hay tres personas participamos escribiendo este texto. El primero es Alejandro Munévar, él está haciendo en este momento una maestría en Francia, con algunos temas relacionados también con esto que vamos a exponer hoy. Ana Constanza Rodríguez, antropóloga de la Universidad Nacional, y pues yo mismo, Daniel Rudas, antropólogo de la Universidad Nacional también, una maestría en educación e investigador del Instituto Caro y Cuervo. Esa es la parte de los agradecimientos. Bien, entremos pues al núcleo de la cuestión. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el qué de este texto? El servicio al ciudadano. Las personas, los ciudadanos, nos relacionamos con el Estado de muchas maneras, pero creo que la más importante es la presencial, es la esencial.
bueno, quizá uno se puede conectar por correo electrónico, también en los medios de comunicación hay una relación muy importante con el Estado. Pero cuando uno tiene, así lo dijimos en el grupo, cuando uno tiene que serle satisfecha una necesidad o un derecho, o hay que hacer cumplir una norma, normalmente uno se acerca a los centros de atención presencial de las entidades públicas. Ese es el servicio al ciudadano. Bueno, hay muchas más definiciones, esa es una definición operativa. Lo que nosotros hicimos al respecto del servicio al ciudadano fue investigar sobre el servicio al ciudadano. Y esta es una aclaración importante que hay que hacer porque hay gente, digamos, se abusa mucho corrientemente hoy en día sobre qué significa investigar. Y muchas personas dicen, no, yo hago investigaciones, y lo que hacen son averiguaciones, digamos, tienen un tema, ya conocen la respuesta y lo que hacen es llenarse de argumentos y fundamentos para aquello que ya conocen la respuesta. Eso está muy bien, eso hay que hacerlo, es mucho mejor que las personas que no hacen la averiguación, pero no es investigación. La investigación es enfrentarse a lo desconocido. Decía mi profesor Guillermo Páramo que el ethos de la ciencia, el espíritu que uno tiene que tener en la ciencia, es hacerse preguntas sobre cosas que no se conocen, o mejor aún, sobre cosas que ya se conocen y hay que verlas de una manera diferente, desde un punto de vista diferente. Ese fue el intento que nosotros hicimos en el instituto, ver las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Cuál es el punto de vista general, donde hay una gran cantidad de trabajo, que es donde nosotros empezamos? Bueno, la ciencia también tiene un ethos muy importante, que es, ya lo dijo Newton, pararse sobre los hombros de los gigantes. Estos son algunos de los hombros sobre los que nos paramos, que son, por un lado, la mirada hacia el futuro en el servicio al ciudadano, que es acerca de lo que uno más estudia. La mirada jurídica, que es sobre las normas, el marco normativo que hay sobre el servicio, que es lo que lo constituye. También la mirada técnico-administrativa o propiamente administrativa, que tiene que ver con los procesos, los procedimientos, exactamente el paso a paso. Y la mirada desde la ingeniería, ¿sí? Se cayó el sistema, bueno, ese sistema que se cayó lo hacen los ingenieros, ¿sí? Y es todo el sistema informático que se utiliza en el servicio al ciudadano. Esa es una mirada hacia el futuro en el servicio. Esa la estudiamos, ahí está el documento COMPES, ahí están, nosotros lo llamamos los diseños administrativos, como ellos piensan los flujos de información y todo esto. Luego, en el otro lado, está una mirada hacia el pasado en el servicio, que además es la más famosa, y es sobre el servicio al ciudadano se hacen encuestas de satisfacción. O sea, a las personas, los ciudadanos o los clientes que se acercan al servicio se les pregunta si están satisfechos o no están satisfechos. Hay toda clase de mecanismos, ustedes lo han visto, ¿no? Estos aparatos electrónicos que tienen un botoncito rojo, un amarillo y uno verde, y uno califica, o las encuestas, o espera un momento, se quiere diseñar una encuesta para nosotros, o hay personas con formularios a la salida de los centros de atención. O bien, en la mirada hacia el pasado, está la evaluación de la parte jurídica, la evaluación de los procesos, la evaluación de la parte de ingenierías. En el centro hay puesto un espacio que está negro, una caja negra. Esa idea de la caja negra es muy familiar para los ingenieros. Cuando uno hace un plano del funcionamiento de cualquier sistema, pero no quiere andar en el detalle de alguna parte pequeña, imagínense un plano de este lugar en donde nosotros estamos haciendo. Si yo me pusiera además a hacer el plano del computador que tengo acá, pues necesitaría hacer un detalle mínimo. No, a mí me interesa es que funciona, que de aquí sale la presentación que yo estoy haciendo, entonces yo lo pongo en negro, hago un cuadradito y lo lleno de negro, una caja negra. Bueno, en ciencias sociales también hay cajas negras, cosas que sabemos que todo el mundo sabe qué pasa, pero simplemente se conoce el resultado, se conoce el diseño, la mirada hacia el futuro, y se conoce la evaluación, la satisfacción, la mirada hacia el pasado. Hay una caja negra, los encuentros. Cuando se encuentran las personas cara a cara en el servicio al ciudadano. El tema no es desconocido, por supuesto, para los especialistas en el servicio al ciudadano, lo llaman el momento de verdad. Sí, bueno, también encuentro cara a cara. Hay un mecanismo, una metodología que se utiliza, que es el cliente oculto, ¿no? Que va con una cámara escondida a ir a investigar acerca de lo que está pasando allí. Estas metodologías que se usan habitualmente tienden a dejar de lado algo que es obvio, y de tan obvio se hace invisible. Y es que lo que está ocurriendo es habla. La gente habla. Y ahí es donde entran los otros hombros de los gigantes que había dicho que iba a nombrar. Y ahí es donde entra el Instituto Cara y Cuervo, porque si la gente habla, ¿qué nos puede decir la lingüística? ¿Qué nos puede decir la antropología lingüística al respecto de esta habla?
¿Qué es lo que se suele pensar al respecto de esta habla? Bueno, hay un habla que es el habla correcta, que es el habla de la cultura escrita, ¿sí? Diría el profesor José Joaquín Montes, es la norma prescriptiva, la tradicional, que se hace al respecto de cómo se debe hablar. Entonces sí, bueno, no sé, uno debería evitar decir excelente o que hayan personas, y en cambio debería utilizar excelente, ¿no? Con la oclusión velar, o que haya personas, conjugar correctamente los verbos, etcétera, etcétera. Y en eso se enfocan muchos de los manuales acerca del servicio al ciudadano, en el habla correcta. Sin embargo, nosotros dijimos, yo creo que podría ser más interesante tener una perspectiva de investigación, en lugar de decir cómo debería ser el servicio y luego evaluar el servicio al respecto de una mirada acerca de cómo debería ser. ¿Por qué no más bien vamos a mirar cómo está siendo? ¿Qué es lo que están haciendo las personas? Y de una vez les digo, la norma lingüística es prácticamente irrelevante en el servicio al ciudadano. O sea, hablar según la norma de la escritura, la norma culta, es muy poco lo que aporta. Aporta para escribir los instructivos. Ahí sí, ahora al final voy a hablar un poco acerca de los aportes que puede haber en el tema del lenguaje claro. Pero al respecto de estos encuentros de servicio, vamos a ver entonces, ¿qué es este libro? ¿Qué es lo que contiene? No trae la respuesta a esa pregunta. Aquí no dice exactamente cómo es el habla en los encuentros de servicio. Aquí dice cómo investigar los encuentros de servicio. Por eso es el primer producto, es el marco teórico y metodológico de lo que nosotros hemos hecho. Eso es lo que estamos lanzando hoy. Una mirada hacia los encuentros de servicio, hacia la habla en los encuentros de servicio. Aquí proponemos una mirada. Como siempre ocurre, no es una mirada completamente nueva. Lo que es nuevo es hacerlo sobre entidades públicas. Ya se había hecho algún tema sobre ventas en entidades privadas, en Estados Unidos en particular, y aquí lo estamos aplicando en entidades públicas. ¿Cómo se hace este tipo de investigación? Y ya les voy a contar, les voy a soplar algunas cosas. Lo primero es ese tema de la provisionalidad, lo que les decía, el etos de la ciencia. Hacerse preguntas sobre lo que ya se conoce como si no se conociera. Y aquí, pues partiendo de la fenomenología, Heidegger y otros autores, a los antropólogos nos encanta este otro término, el extrañamiento. Un antropólogo tradicionalmente es alguien que va a culturas que no son la propia y entonces se da cuenta de cosas que le son extrañas. Él es como una especie de, él es un extranjero que está teniendo una mirada acerca de un otro. Una vez se acaban las colonias de los países hegemónicos y estos países que habían sido observados empiezan a observarse, ocurre también algo en la antropología. Oiga, esa forma de proceder de los antropólogos también no la podemos aplicar a nosotros mismos. Y necesitamos más bien hacer un ejercicio interior que es mirarnos a nosotros mismos como si fuésemos extraños. ¿Cómo se ve el servicio al ciudadano si yo soy un extraterrestre y yo miro eso? Si soy extraño, si me extraño a mí mismo, si no tengo los conocimientos previos, por supuesto, eso es solamente un ideal, no se puede hacer completamente, pero fue lo que intentamos hacer. Ahí me está haciendo Geraldine como, sí que lo intentamos. Varios antropólogos jóvenes fuimos a diferentes sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Bogotá y en Cundinamarca, con nuestros cuadernitos, a mirar cómo era el habla del servicio al ciudadano a través de este etos, la provisionalidad y el extrañamiento. 3 técnicas usamos. La primera, transcripciones de grabaciones. He nombrado varias veces a Geraldine, pero ella transcribió como 500 videos. Los grabamos en video y los transcribimos, ya les muestro cómo es la técnica de la transcripción. Etnografía, fundamentalmente etnografía. Dejar que la experiencia del servicio nos afecte. Y finalmente, una técnica de registro de esa etnografía que se llaman los registros de campo, que es una de las propuestas más importantes metodológicas que están aquí en este texto, las transcripciones y este tema de los registros de campo, así como el uso de la etnografía. ¿Saben qué fue lo primero que nos pasó cuando llegamos al servicio al ciudadano a buscar el habla? Que la gente no hablaba, que la gente se mostraba documentos y se los pasaba y ponía en sellos y iba al siguiente y no había pocas enunciaciones, proferencias articuladas. Y nosotros, bueno, ¿cómo vamos a analizar eso? Les voy a mostrar esto. Este es un diálogo, lo traté de poner como si fuera WhatsApp. Miren, buenos días, dice alguien, buenos días, responde otra persona, a las 9 de la mañana, 9, sí, siga. Si nos atenemos solamente a aquello que podría corregir un corrector de estilo en un texto, pues esto no tiene coherencia. Esta conversación no tiene coherencia, solo con el lenguaje articulado no. Tenemos que decir mucho más, bueno, cualquier escritor apto sabe que tiene que utilizar todos los recursos de la escritura para que un diálogo como este tenga sentido.
Esta fue la transcripción que nosotros utilizamos. Esta es la técnica de transcripción que proponemos en el texto. Es un tipo de transcripción por columnas, es diferente a la del teatro y es diferente a la de la sociolingüística. Los sociolingüistas utilizan otras marcas, por ejemplo, lo que demoran las sílabas o marcas suprasegmentales como tono u otras cosas, porque ellos están buscando explicar el lenguaje, qué es lo que está pasando en la lengua. Nosotros estamos buscando explicar algo cultural, qué es lo que está pasando en el servicio al ciudadano. La transcripción tiene que variar en correspondencia. ¿Cómo tiene sentido ese diálogo? Miren, esta es la registraduría de Kennedy, es la asignación de los turnos que ocurre antes de las 7 de la mañana, hay una larga cola de personas, cada quien muestra el papel con el que va a entregar para su trámite. Entonces llega a la ventanilla, lo muestra, la persona, la servidora pública se lo recibe y le dice la hora a la que lo van a atender. Aquí está exactamente cómo funciona. Aquí hay una parte, aquí hay una parte que es la descripción, que está contando lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Decimos quiénes son los participantes, en este caso son dos mujeres las que están hablando, tanto es una servidora pública como una ciudadana. Y aquí está, bueno, buenos días, a las 9 de la mañana, 9, sí, y fíjense esto, está separado en dos líneas, hay dos turnos de conversación. Este sistema de transcripción nos permite ver eso, los turnos de conversación. Otra cosa importante que nos permite ver, y es lo que les decía, ¿no? Mientras dice buenos días, aparece en la ventanilla y entrega un documento, observa en dirección a la funcionaria, y al mismo tiempo, la funcionaria la observa. ¿Se han preguntado ustedes por qué la mayor parte de las personas que atienden en servicio público o privado no lo miran a uno a los ojos? Pues nosotros en la etnografía nos dimos cuenta porque al que mire usted a los ojos lo tiene que atender. Y hay 300 personas afuera, si se pone a mirarlo a todos, todos llegan y ya no puede atender a nadie. Entonces dejan de mirar a las personas, se centran en el sistema informático y van mirando solamente a la persona que quieren atender. O estiran la mano, o dicen algo como buenos días, o no sé, el siguiente, siga. Eso que les estoy diciendo, en la teoría del análisis de la conversación se llaman señales conversacionales. Y sirven para regular cómo es el intercambio de turnos. Cualquiera que haya tratado de conversar con un niño que apenas está empezando a hablar sabe cuán complicado es el tema del intercambio de turnos. ¿Cómo hace uno para saber en qué momento puede interrumpir y cuándo no? Hace algunos años mi niño era mami, y uno, bueno, ¿qué quieres? Entonces cambiaba de tema abruptamente, no, mira, tienes que esperar tu turno para hablar. Y entonces él, ¿qué hacía? Pues utilizar lo que había aprendido en el colegio, levantaba la mano, déjame hablar, y nosotros podíamos seguir hablando un rato hasta que por fin le damos la palabra. En este espacio de los encuentros de servicio al ciudadano, siendo un espacio muy institucional, nosotros no vimos la primera vez que alguien levantara la mano para hablar, no. Las señales son, por un lado, gramaticales, que finalicen las oraciones o que haya una cuestión, digamos, una proferencia articulada que indique el siguiente, qué necesita o algo así. O bien es una señal suprasegmental, algo en el tono, o algo con el cuerpo, normalmente estirar la mano o mirar. Esas son las señales que ocurren allí. Esto es dentro de los articulitos que están en el libro, es el articulito de Alejandro Munevar, el de las señales. Una de las preguntas que se hacen uno en el análisis de la conversación es ¿con qué criterio nosotros sabemos cuando inicia un encuentro de servicio y cuando cierra un encuentro de servicio? Atendiendo a esas señales del intercambio de turnos. Y a través de esta forma de transcripción podemos ver cómo son esas señales. ¿Qué es clave entonces allí? ¿Cuáles son los avances que estamos presentando en este texto? En primer lugar, es muy importante el contexto. Uno no puede hacer solo la transcripción de las proferencias articuladas, que es el primer impulso que uno tiene. Yo me fui con una grabadora de audio, ahí en la registraduría, y grabé como 15 horas de video, me puse a intentar transcribirlas, lo cual me tomó 15 días completos y no sirvió para nada, había solamente algunas frases sueltas y un montón de ruido. No, necesitábamos video, necesitábamos grabar en video. Es muy importante el contexto, y en el contexto voy a simplificar mucho, de forma caricaturesca, pero podemos distinguir dos cosas. 3, pero 2 para empezar. Uno es el lugar. El encuentro de servicio ocurre en un lugar especial, que es los centros presenciales de atención. Pueden ser diseñados para tal fin, como los supercados, y esto ahí es clave, o pueden no ser para nada diseñados para ese fin, es decir, ser improvisados. Esto ocurre mucho por fuera de la ciudad, pero también en la ciudad. Alquilan un local simplemente y disponen unos muebles viejos para que puedan servir para atender a los ciudadanos.
pero al disponer esos muebles también dicen cómo se concibe. Nosotros no vimos en ninguna ocasión que los servidores públicos y los ciudadanos interactuaran sin un mueble que los separara. Quizá la única excepción es cuando se toman las huellas digitales, ¿sí? Pero normalmente se dispone un lugar que hay una separación. Rara vez es una ventanilla, sí hay las ventanillas pequeñas y grandes, pero hay diferentes lugares. Ese sería lo que aquí llamo en inglés el setting. El frame, en cambio, que sería la escena, si uno el marco sociocultural, el marco cultural, eso lo diría Erving Goffman, es la escena social que se está haciendo. También, o sea, uno puede llegar a uno de estos centros de atención y ver, y esto también lo tenemos registrado, como, no sé, el amigo de la servidora pública que está allí le lleva un tinto y una empanada. Y ahí está, y tienen un encuentro comunicativo, pero ese no es un encuentro de servicio al ciudadano. Porque el encuentro de servicio al ciudadano es cuando se satisfacen necesidades, se hacen cumplir normas o está el tema de la garantía de los derechos. ¿Sí? O sea que tiene que haber también una escena sociocultural. Tienen que estar las dos cosas juntas, porque en un parque también es muy difícil que haya un encuentro de servicio al ciudadano. ¿Sí? De hecho hay que adaptarlo, hay que hacer una feria de servicio al ciudadano si uno quiere sacar el servicio al ciudadano de los centros presenciales de atención, que es lo que ha hecho el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano. Y aquí hay otra idea importante, y aquí voy a citar a la directora Carmelita. Ella dice, mire, toda investigación siempre saca objetos que necesita un investigador. Aquí les voy a dar un objeto que necesita investigador, en este libro, aquí está. También hay un contexto que es extrasituacional, o sea, está fuera de la situación. Lo que ocurre en las escenas, lo que ocurre en los intercambios, ya lo decía bien también Pierre Bourdieu, no se reduce a lo que ocurre en los intercambios. Hay un contexto mucho más grande. La mayor parte de los servidores públicos aprendieron a ser servidores públicos con la Constitución del siglo XIX, la del 86. Y hay muchos ciudadanos, especialmente los ciudadanos jóvenes, que nacieron con la Constitución del 91. Y ese es un marco ideológico diferente. Eso se tiene que ver reflejado en los encuentros de servicio, y eso es importante para el servicio al ciudadano. Pero mi equipo de trabajo no desarrolló la idea, entonces es un objeto que busca investigador, el contexto extrasituacional en los encuentros de servicio al ciudadano. Otra cosa importante, el tema de las secuencias conversacionales. Hay un intercambio de turnos. Fíjense en esto, en casi todos los encuentros de servicio, ya sean para ciudadanos o no para ciudadanos, el que dice en qué orden van los turnos de conversación es el que presta el servicio, el servidor público. Esto es muy importante porque la gente que presta muy bien el servicio al ciudadano es muy hábil con ese tema del intercambio de turnos. Es más, es capaz de alterar la secuencia de la conversación. ¿Sí? Esto es importante. Y es importante por otra cosa adicionalmente, y es que podemos ver cuál es la estructura de las conversaciones. Había un supuesto hace mucho tiempo en la lingüística, y es que el aula, cuando la gente estaba en situaciones concretas, individualmente, conversaba con otras personas, esto era pues caótico, digamos. Lo que tiene estructura, lo que tiene forma es la lengua, el sistema abstracto, el idioma, no sé, el español, o la estructura, el dialecto. No, pero la conversación tiene una estructura. De forma muy simple, Grice diría, mire, esa estructura es así, las conversaciones empiezan, se desarrollan y cierran. Y uno diría, pues sí, qué cosa tan obvia. Bueno, no es tan obvio, la mayor parte de la gente llega y dice, para lo de la cédula, y no saluda. ¿Qué pasa cuando uno no saluda? Rompe la estructura conversacional esperada, y eso significa algo. Grice diría, hay una implicatura, significa algo. Dependiendo del encuentro, del lugar cultural en donde estemos analizando la conversación, hay estructuras diferentes. Nosotros hallamos que en los encuentros de servicio al ciudadano está esta estructura. Es una estructura en términos de intercambio. Las personas en los encuentros de servicio llegan a intercambiar algo por otra cosa. Y ponemos X, el intercambio de X, porque llegan a intercambiar información por información, información por objeto, información por papel, documento por información, qué sé yo. Pueden ser muchos, es múltiple lo que viene a intercambiar. Y el encuentro inicia con una señal de inicio conversacional y la entrega de lo que uno viene a intercambiar. El siguiente, en el encuentro que veíamos, era buenos días y entrega inmediatamente la contraseña, el registro civil lo entregó en ese momento, lo entrega. Luego viene la revisión, se revisa. Cualquiera de los dos participantes revisa ese tema. Luego puede realizarse o no el intercambio. Por ejemplo, perfectamente, alguien llegó, de hecho, justo después de este que transcribí, alguien llegó con una contraseña, se supone que debían llegar con registros civiles. Entonces ya llega, toma la contraseña, lo mira y le dice, no, usted no tiene que hacer este trámite, no,
venga, vaya a un supercade y le entregan de una vez su cédula. Y ¿cómo así un supercade? Sí, pero sí, siguiente, vaya a un supercade. No le entrega lo que viene a ser intercambiado. Y finalmente está un cierre. Esta es la estructura que se repite en todos los encuentros de servicio. Hay dos cosas importantes que decir sobre esta estructura. Primero, no es una ley como las de la física. O sea, es decir, esto no es que se cumpla en todos los casos. Lo que nosotros podemos decir es que esto es lo que se espera. Lo que los hablantes en el contexto de los encuentros de servicio al ciudadano esperan en un encuentro de servicio al ciudadano. Todos tienen que esperar lo mismo para que funcione. Cuando no funciona en el cierre, hay un estereotipo muy común y es que los servidores públicos que atienden el servicio al ciudadano son muy malas personas que atienden terriblemente mal y que no le garantizan a uno que se cumpla lo que está haciendo. Grabamos como unos 600 videos y solamente tenemos 2 en donde hay algún inconveniente. Es más, estuvimos varios meses observando y en general, digamos, la mayoría arrasadora de todo lo que observamos son encuentros que funcionan muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde es que está lo del estereotipo? La gente no pelea, la gente llega, pide lo que necesita, se le da una respuesta, por ejemplo, en el momento de la no realización del intercambio le dicen que no se puede y lo que hace la gente es no cerrar el encuentro, irse sin despedirse. Ese es el castigo que le da al servidor público. Esa señal es una señal propia del análisis conversacional, de la estructura de la conversación. Es lingüístico, pero no es de nivel léxico, morfológico, morfosintáctico, sino de análisis de la conversación, no despedirse. La otra cosa muy importante que pasa cuando tenemos esta estructura, esto lo señala un autor Bailey, que trabajó encuentros de servicio entre coreanos y afroamericanos en Nueva York, que tienen una relación muy conflictiva, es que en el segundo momento, en la revisión de aquello que va a ser intercambiado, la gente suele contar cosas, narrativas. La gente suele echar su cuento. Es que yo vengo de un pueblo y me pasó que me quedé sin poder sacar un préstamo y entonces ahora estoy en una situación muy difícil, ¿verdad? O no, yo vine la otra vez y me atendió la monita que está ahí, no sé, etcétera, etcétera. O sea, suele haber allí unas narrativas y esas narrativas son muy importantes. Ana Constanza Rodríguez tiene aquí un artículo en este texto acerca de este tema, de las narrativas sociolingüísticas y lo que ha pasado con esas narrativas. En primer lugar, servían para hacer análisis acerca del lenguaje, acerca de las estructuras del lenguaje en relación con las variables demográficas, la narrativa laboviana, sociolingüística. Lo que nosotros hallamos es que allí hay 2 temas centrales. El primer tema es que esas narrativas están muy relacionadas con el tema de la identidad. ¿Quién es la persona que está hablando? Y sobre eso les voy a dar de una vez un adelanto de lo que viene en los siguientes textos. ¿Por qué los servidores públicos utilizan terminología que es extraña para las personas? Saben que es extraña, lo saben. Hay términos, booking, transfer y otro montón de términos. ¿Por qué los utilizan? La lógica, la hipótesis es esta. Cuando usted es un servidor público que está atendiendo personas en la registraduría o entidades semejantes, la probabilidad de que usted se vuelva a encontrar con el mismo ciudadano más de una ocasión es mínima. Los ciudadanos van y vienen, son centenares de personas diferentes con las cuales usted no se vuelve a encontrar, pero su compañero de trabajo, ese sí lo va a tener que ver toda su santa vida. Y ahí está al lado. Cuando se utilizan las palabras técnicas, está mostrando su identidad. Yo soy servidor público, yo sé lo que significa booking, es un asunto de identidad. Si lo vemos de esa manera, también podemos saber qué planes de manejo se pueden hacer. Pues la identidad puede estar relacionada con otras cosas, no necesariamente con esa terminología. Pero también sabemos que el tema del clima laboral y que el tema de la convivencia entre los servidores públicos es central para el servicio ciudadano, central. Con ese tema de la identidad. Bueno, eso es una digresión acerca de, como de una vez anunciándoles lo que va a venir. Otro tema importante es que allí en las narrativas que están en el servicio al ciudadano aparece el saber de experiencia. Nos encontramos con innumerables servidoras públicas y servidores públicos que realmente logran tener unos índices de retención altísimos y que además logran hacerlo muy rápido. Es más, logran hacer algo que nosotros llamamos el efecto embudo. ¿Sí? Llega la persona y cuenta una historia complejísima, única, de su singularidad subjetiva, ¿sí? Lo que le pasó en el pueblo, el préstamo que no le salió, no lo logró, etcétera, etcétera. Y la persona que está en el servicio logra traducirlo a términos que logra entender el sistema informático que han diseñado los ingenieros, que tiene 6 o 7 opciones. Y lo logra traducir, de manera que a la persona se le satisfaga su necesidad, se le garantice su derecho, se haga cumplir la norma. Lo hacen. Pero ese es un saber
acerca del cual no tienen una teoría, es un know-how, como dirían en inglés, es un saber hacer, es un saber de la práctica, es un saber de experiencia. Eso no quiere decir que no podamos aprovechar ese saber de experiencia, lo podemos aprovechar, está ahí en las narrativas orales, que las tenemos registradas y que se pueden registrar, y que se puede hacer haciendo etnografía. Esa es la propuesta que está en este texto del Servicio al Ciudadano. Este es un ejemplo de la etnografía, este es un diario de campo mío de 2011. Se los voy a leer. Aquí hay algo, una discusión que tuvimos en el grupo, y varias de las personas que participaron estuvieron ahí metidas. Separamos lo que es descripción de lo que es interpretación. Ahora les explico cuál es esa diferencia, o por lo menos en qué punto vamos nosotros de esa diferencia. Estoy hablando con Leonardo, un servidor público, en el mostrador de cedulación, este es en Kennedy. Pilar, otra servidora, nos presentó a dos servidores públicos, hombre y mujer de aproximadamente 30 años y a un estudiante de aproximadamente 15 años en el mostrador de cedulación. El servidor público hombre dijo que se llamaba Leonardo y nos preguntó sobre el motivo de nuestra investigación. Le expliqué que se trataba de un estudio sobre la comunicación entre el servidor público y los ciudadanos. Nos dijo, los ciudadanos hablan un idioma diferente a los funcionarios. Imagínense, yo hoy escucho eso, claro, lo noté. Para él, la tecnificación del proceso de cedulación ha traído términos nuevos como transfer, booking, PMT1 o Prometeo, los cuales no significan nada para los ciudadanos, y para mí todavía tampoco. Nos explicó que algunos funcionarios se los dicen a los ciudadanos y estos últimos se limitan a asentir y quedan desubicados. Dijo que este es uno de los principales problemas de comunicación. Esto me lo dijo un servidor público. Y luego está la interpretación que yo escribí en ese momento en mi diario de campo. Los cambios en las herramientas utilizadas para los procesos introducen un léxico especializado, que no siempre es comprendido por los ciudadanos. Si se quisiera usar el lenguaje llano como estrategia para mejorar el servicio, habría que evitar ese léxico en los encuentros con los ciudadanos. Esa fue la interpretación que yo hice en ese momento. ¿Por qué separar interpretación de descripción? El mundo objetivo, dice la fenomenología, no es accesible al ser humano. Lo que es accesible es la experiencia que las personas tengan del mundo. El Lebenswelt es lo que se llama allí. Entonces, Leonardo tiene una experiencia acerca del mundo. Y yo soy un observador que también soy un ser humano, o sea que tampoco puedo acceder al mundo objetivo y menos aún puedo acceder al mundo objetivo al que accedió Leonardo. Yo tengo también una experiencia del mundo, ¿sí? Cuando él me cuenta eso, estamos construyendo, esto lo dice Alessandro Duranti, una intersubjetividad, más bien discursiva. Eso es lo que yo estoy registrando allí. Pero luego yo puedo conectar eso con mis experiencias previas, especialmente con todo ese montón de libros que he leído acerca de lingüística y antropología. Y eso me da la interpretación. Si yo la separo, me permite hacer una cosa, y es señalar hoy algo que no vi en el momento en que transcribí esto, y es que Leonardo tiene una teoría acerca del lenguaje en el servicio al ciudadano. Tiene un saber válido. Lo que pasa es que él no utiliza el término léxico especializado, pero utiliza un término bastante, mira, la tecnificación del proceso de cedulación. Claro, él habla desde su experiencia como servidor público. Hay que validar ese saber que tienen las personas que están allí atendiendo al servicio al ciudadano. Ese es quizá uno de los temas centrales que nos dimos cuenta en esta investigación. Hay un saber de experiencia que habitualmente está siendo desperdiciado, y ese saber de experiencia lo tienen los servidores públicos. Es muy común, el estereotipo es muy común, no, los servidores públicos son terribles y tenemos que hacer un montón de diseños que sean a prueba de servidores públicos, o sea, que el servicio al ciudadano funcione así no haya personas allí. No, ellos saben cómo debe funcionar, hay que preguntarles. Y se van a encontrar, claro, se van a encontrar con personas terribles, pero en general se van a encontrar con personas maravillosas, que saben, que tienen teorías acerca de cómo funciona la obra del servicio al ciudadano. Ese es el tema de, así llevamos los diarios de campo, todo el mundo llevó diarios de campo así, son como 600 folios de observaciones así, separadas por escenas con observaciones etnográficas, que están siendo en este momento clasificadas. El trabajo es largo. Bueno, al finalizar el libro, Ana Constanza cierra su capítulo diciendo que queda entre el tintero. Yo me inspiré allí y digo, bueno, voy a cerrar la presentación también diciendo qué es lo que queda en el tintero, qué es lo que viene, qué es lo que vamos a hacer ahora los del equipo. En primer lugar, vamos a escribir sobre ese tema del saber de experiencia. Vamos a coger el material que tenemos y vamos a sacar seguramente será un tomo semejante a este o lo publicar, no sé exactamente en dónde lo podremos publicar, pero estamos preparando ese escrito sobre el tema del saber de experiencia en el servicio al ciudadano. Otro tema importante que estamos trabajando es la tan prometida caracterización acerca de actuación, secuencias y estrategias conversacionales, que es lo que podemos sacar a través de las transcripciones que hemos hecho. Eso también viene en el futuro. Hay un tema muy importante, se cayó el sistema.
Hay una relación entre las personas y los dispositivos computacionales. Esa relación normalmente se ve desde el punto de vista de la ingeniería, no sé, las TICs, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación. También hay un montón de discursos acerca de la novedad, y como muy mercantiles acerca de la técnica. Esto lo podemos ver desde la antropología lingüística. ¿Cómo es la interacción entre las personas cuando la interacción, uno de los referentes centrales es un sistema informático? La persona además tiene que poder interactuar con ese sistema y con el que tiene delante. Hay una conversación en marcha. Es un actor o un referente del sistema informático. Tenemos suficientes grabaciones para mostrarlo, pero vamos a necesitar grabaciones nuevas. O sea, ya tenemos ahí una cámara especial que nos va a permitir grabar la pantalla del computador y cómo la gente interactúa. Antropología sobre los dispositivos computacionales. Antropología lingüística, un estudio sobre el habla y la comunicación, sobre dispositivos computacionales. Una perspectiva, esa sí se ha trabajado muy poco. Ese es uno de los puntos centrales que vamos a trabajar. Y otro tema, el cierre, es el tema sobre la escritura. Casi todas las interacciones están mediadas sobre el tema de la escritura. La gente mira unas instrucciones y las instrucciones no se corresponden con lo que entienden los que están allí. ¿Saben? Bueno, uno de los términos, el que sí supe que era de todos esos que dijo Leonardo en esa ocasión, es booking. ¿Sí? En la página de la registraduría dice que uno no tiene que llevar fotos para hacer ciertos trámites porque se supone que tienen un computador que viene empotrado con una cámara y un dispositivo de lectura de huellas para tomarle a uno electrónicamente la firma, todo en una gran maleta. Eso se llama, ellos le dicen la booking. Sería bien interesante saber de dónde sacaron que es femenino, por qué booking, libreando. Bueno, quién sabe de dónde sacarían el término. Yo puse ahí booking como yo lo escuché, ¿no? Lo castellanicé, pero ellos lo escriben como en inglés, ¿no? Booking, quizá porque es un notebook, ¿no? Yo qué sé. Es la booking, ¿sí? Pero entonces pasa, cuando uno sale de la ciudad en particular, pues no hay energía eléctrica todo el tiempo, entonces la booking está ahí guardadita, ¿no? Muy bien cuidada, y ellos toman todos los trámites a mano, pues porque no pueden utilizar la booking. O bien no la saben usar, entonces también está allí, entonces llega la gente y le dicen, tiene que ir a tomarse la foto. Y sobre el tema de los espacios hoy pasa algo, en todas las registradurías auxiliares, afuera hay un sitio en donde toman RH y un sitio en donde toman que no tienen comunicación directa con los servidores públicos de la registraduría, tampoco con los tramitadores. Así que ahí afuera hay un espacio que está interactuando, hay una lógica de interacción de diferentes espacios. Bueno, ahí está. Y todo eso está relacionado con el tema de lo que se escribe, qué es lo que se escribe, qué es lo que es válido, qué es lo que no. ¿Sí? ¿Qué es clave? Les voy a dar allí, prometí a una de las personas que está aquí en el auditorio darle unos claves de una vez sobre ese tema del lenguaje claro. Miren. Una de las condiciones más importantes de hablar o escribir es que eso también es una acción. Está ocurriendo algo en el mundo, es un acto de habla. Y toda acción implica una promesa. Cuando yo digo, no tiene que llevar fotos, estoy prometiéndole algo. Y si llega y no ocurre lo que usted prometió, usted está incumpliendo una promesa. Eso está directamente relacionado con el tema de la confianza. Es mejor no prometer. Porque si usted promete y no cumple, rompe la confianza. Entonces es mejor no prometer. Y está muy relacionado con otro tema, lo de la coherencia. Normalmente se dice que lo que hay que hacer con el tema del lenguaje claro es utilizar ciertas formas gramaticales. Por ejemplo, y este también es un tip, no ponga el complemento al principio, no diga según el decreto, y según, entonces debe traer el documento. No, en lugar de eso diga, debe traer el documento según el decreto, diga de primeras la información que le sirve al ciudadano. Ese es uno de los tips que se dicen. La mayor parte de los ciudadanos saben ya lidiar con ese lenguaje de primero los complementos. Lo que ellos necesitan es que sea coherente, que se diga lo mismo en diferentes lugares, que los servidores públicos digan lo mismo. Por supuesto, si tenemos una lógica en donde las personas son prescindibles y se las cambia de un lugar a otro y nunca están compartiendo la experiencia los unos con los otros, pues no van a lograr esa coherencia. Porque los que tienen que ser coherentes son los seres humanos, no los textos escritos. ¿Sí? Bueno, las dos cosas. Los textos escritos y las personas tienen que lograr una coherencia alrededor del servicio. Bueno, ese es otro de los temas que tenemos en el tintero, acerca del lenguaje claro. Entonces es un trabajo que están dando, este texto es un abrebocas, cuál es la perspectiva que nosotros proponemos para abordar el habla en el servicio al ciudadano. Es un texto breve, espero que les guste. El precio no sé exactamente, pues no es muy costoso, ¿no? Es 8,000 pesos. ¿Sí? Entonces los invito a
comprar el textico, a leerlo, espero que les guste, y bueno, ahí está Ana Constanza Rodríguez, Alejandro Munevar y Daniel Ruda, son los autores, y bueno, tendremos... ¿quién está? Están allí afuera, mira, ahí están los textos para que los consigan. Bueno.